Génesis capítulo 21, versículo 1. Es precioso este versículo. Dice así, Génesis capítulo 21, versículo 1. Dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho. Aleluya. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Vamos a leerlo una vez más si podemos todos juntos. Visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había prometido. Lo que Dios ha hablado, amada iglesia, Él lo va a cumplir. Su palabra no tiene fecha de expiración. Su palabra no tiene fecha de caducidad. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras y sus promesas permanecerán para siempre. Las circunstancias vienen, las circunstancias van, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo sobre tu vida, Él lo va a cumplir. Lo que Él dijo en la palabra de Dios, Él lo va a realizar, Pastor David. Pero ¿qué es lo que Dios ha dicho respecto a la visitación de su Espíritu Santo? Bueno, Joel capítulo 2, versículo 28 y 29 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. Aleluya. Quiere decir que tus hijos no solamente van a ser salvos, santo Dios, sino que van a profetizar. Los vas a ver profetizando en el nombre del Señor. Dice, y vuestros hijos profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre vuestros siervos, sobre vuestras siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Porque la visitación del Espíritu Santo, anótelo ahí, no respeta estatus social. No importa si usted es mayor de edad, si ya tiene su cabello un poco gris, o a lo mejor lo tiñe un poquito, gloria a Dios por eso, o quizás todavía no sabe lo que es tener una cana por la juventud que usted tiene. Eso no importa en una visitación de Dios. No importa si usted tiene prestigio o no tiene prestigio. Dice la palabra de Dios: derramaré mi espíritu sobre los hijos, sobre los jóvenes, sobre los ancianos, aún sobre los siervos derramaré de mi espíritu en aquel día. ¿Qué más dice el Señor respecto a una visitación? Isaías 44:3 dice: yo derramaré aguas sobre el sequedal, aleluya, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Otra versión dice: mi bendición sobre tus hijos. Dios derramará aguas en la tierra seca. Hay personas, decía la pastora Karen el martes, que se han sentido áridos, que se han sentido secos, que antes se sentían que eran de bendición, que ayudaban, y que ha pasado tiempo que sienten que ya no tienen ese empuje o aquello, o cómo ayudar a los demás. Se han sentido secos, que antes compartían las buenas nuevas y han dejado de hacerlo, que antes servían al Señor y han dejado de hacerlo, que antes servían a sus semejantes y se han sentido como secos. Pero en medio de una visitación del Espíritu Santo, dice: yo derramaré aguas en el sequedal y ríos en la tierra árida. No importa cómo sea tu circunstancia, los ríos del Espíritu Santo están llegando para tocar. Yo siento la gloria de Dios para tocar tu vida. Toda vida árida y seca sea reavivada por la visitación del Espíritu Santo de Dios. Iglesia, Dios traiga vida, Dios traiga su bendición sobre ti, sobre tu casa. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Mi bendición vendrá sobre tus hijos. Mi bendición vendrá sobre tus hijos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. También la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 2, versículo 39: porque para vosotros es la promesa. Aleluya. Alguien diga: están hablando de mí. Diga: están hablando de mí.
La Biblia está hablando de mí. Para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuál promesa? Si usted lee el contexto de todo el capítulo 2 del libro de los Hechos, está hablando cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, y el poder de Pentecostés vino y los llenó con su Espíritu Santo. Nació la iglesia y cambiaron el mundo entero. La promesa del Espíritu, la promesa de una visitación del Espíritu es para nosotros, es para tus hijos. Tus hijos estarán llenos del Espíritu Santo. Sí, los que están cerca estarán llenos del Espíritu Santo, y aún los que están lejos, que aún no conocemos, también hay una promesa para ellos. Los vamos a alcanzar y serán llenos con el Espíritu Santo de Dios. Y lo que Dios ha dicho de su visitación, Él lo va a cumplir. Amén, Él lo va a cumplir. Alguien diga: gracias, Señor, por tus promesas. Él cumple lo que promete. Él hace lo que ha dicho. Eso sucedió con Sara. Visitó Jehová a Sara como le había dicho. Dios nos ha dicho que Él derramará su Espíritu sobre nosotros. Él lo va a hacer sobre tu vida. Él lo va a hacer sobre tus hijos. Él lo va a hacer sobre tu casa. ¿Sabe? Dice el versículo que, nuestro versículo base, Génesis 21, visitó Jehová a Sara como había prometido. Diga conmigo: visitación. Y después dice, después de la visitación dice: entonces hizo Jehová con Sara como él había hablado. Sí, es decir, primero Dios viene y visita tu vida, y cuando la visitación de Dios está en medio de nosotros, entonces Él empieza a obrar. Él empieza a hacer sus obras. Él empieza a hacer sus maravillas. La visitación de su presencia es la que hará los milagros. La visitación de su presencia es la que hará maravillas en nuestra casa. No es una personalidad, no es una persona, es la visitación de su Espíritu Santo. Cuando el cielo se abre y su presencia desciende, es Dios quien hace los milagros. Pero dice que primero Dios visitó a Sara. ¿Por qué? Porque Dios quiere marcar nuestra vida. Dios quiere estar cerca de ti. Dios quiere estar cerca de tu casa. Dios desea cercanía contigo. Dios quiere estar en tu habitación. Dios quiere entrar aún a tu cocina. Dios quiere entrar a todo lugar donde tú habitas, a todo lugar de tu corazón. Dios anhela cercanía. Dios visitó a Sara. Y después Sara tuvo una grande bendición. Dios visitó a Sara, estuvo cerca de Sara, y después Sara dio a luz un hijo en su vejez, aún siendo estéril. Debemos entender, iglesia, que el regalo más grande para Sara no fue el hijo que dio a luz en su vejez y en medio de la esterilidad. El regalo más grande fue que su presencia estaba con ellos. El regalo más grande es que Dios visitó su casa. Es que el Dios Todopoderoso se acercó. Y Dios, acercándose, empieza a bendecir nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que comprender por acá? Lo que tenemos que comprender es que tenemos que buscar a Dios en primer lugar. ¿Por qué se lo digo? Porque hay personas que buscamos las obras de Dios primero. Señor, yo estoy buscando un milagro, gloria a Dios por eso. Pero nosotros vemos a la luz de la palabra de Dios que el milagro que permanece es aquel que vino cuando primero buscamos su presencia. Es decir, buscamos agradar a Dios, buscamos su presencia, buscamos el corazón de Dios y no solo sus beneficios. Agradamos el corazón de Dios y no solamente vivimos buscando el bolsillo de Dios, sus bendiciones, sus milagros. ¿Me estoy explicando por acá? Sino tener una vida agradando a Dios para que Él nos visite, tener una vida agradando al Todopoderoso para que Él se acerque a nosotros. Cuando nosotros vivimos agradando a Dios, Él nos va a visitar, va a estar cerca de nosotros. Y así fue con Sara. Dios se acercó a Sara, visitó a Sara, y después Dios obró un milagro para Sara. Cuando buscamos la visitación de Dios, luego por ende
Por consecuencia vendrá la respuesta, vendrá la promesa, vendrá el milagro. Lo acabamos de ver en Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y entonces las demás cosas vendrán por añadidura. Tenemos que entender algo en medio de una visitación del cielo, que lo más grande no es el milagro que puedas recibir, que la mayor bendición no es la promesa cumplida en tu vida. La mayor bendición es que su presencia esté contigo, esté sobre tu casa, esté sobre tus hijos, esté sobre los tuyos. Amén. Esa es la mayor bendición. Tenemos que entenderlo en medio de la visitación de su presencia. Y podrá surgir una duda: ¿cómo nos encontramos con la presencia de Dios? ¿Cómo la atraemos? ¿Cómo hacemos que Dios venga a nuestra vida de una forma tan linda? Dice la palabra de Dios que el que busca, halla. El que busca, encuentra. Al que toca, se le abre. Es decir, cuando tú anhelas una visitación del Espíritu Santo, Él se va a acercar sobre tu vida. Cuando tú la buscas con oración, con la palabra, viniendo a la iglesia, sirviendo al Señor, buscando tener una vida que agrade al Señor, ahí tú estás atrayendo al Señor. Tu vida de adoración va a atraer el corazón de Dios. Tenemos que tener una vida de adoración, una vida que esté buscando agradar al Señor, y esa vida de adoración va a atraer la presencia de Dios. Diga conmigo: Señor, yo deseo tu presencia más que cualquier otra cosa. Primero tuvieron una visitación y después vino el milagro asombroso. Un bebé a los 90 años de Sara. ¡Wow! 90 años. Sara ya estaba pasita, linda, una viejecita preciosa. 90 años, imagínense eso. Y Dios le dio la dicha de dar a luz. Quizá para un abogado tu situación legal pueda ser imposible. Quizá para un experto en finanzas tu problemática bancaria no tiene remedio. Quizás para un consejero matrimonial ya no haya solución para tu pareja. Quizá para la ciencia médica la situación de Sara era imposible, pero gloria a Dios que no fue un médico el que visitó la casa de Sara, sino fue el Dios Todopoderoso el que visitó la casa de Sara y pudo hacer lo imposible una realidad. Yo te pregunto, amada iglesia, ¿acaso hay alguna cosa difícil para Dios? ¿Acaso hay una cosa que sea imposible para Él? Si en el principio Él se movía sobre la faz de las aguas, y cuando Él se movía sobre la faz de las aguas ordenó todo, y después en 6 días ordenó todo, y en 6 días llenó todo vacío que había en la tierra, en el planeta Tierra. Él llenó el planeta Tierra en solo 6 días. Si Él pudo crear las majestuosas montañas de los Andes y las grandiosas cataratas del Niágara, si Él pudo crear al majestuoso león que con su rugir todo animal terrestre se postra delante de Él, si Él pudo resucitar a un Lázaro después de 4 días de muerto y hacer que los muros de Jericó fueran derribados, si el Dios Todopoderoso pudo hacer que un Saulo de Tarso que mataba cristianos lo transformó en un hombre que dio su vida por los cristianos que en otro tiempo mató. Iglesia, yo vengo a preguntarte: ¿hay algo difícil para el Señor? ¿Acaso hay algo difícil para Dios? Si nuestro Señor Jesucristo pudo poner su vida y morir en una cruz y bajar a las profundidades más bajas de la tierra y vencer la muerte y tomar su vida, por Él mismo tomar su vida a los 3 días y levantarse vencedor,
triunfando sobre los poderes más oscuros de las tinieblas, resucitando al tercer día con gloria. Hoy, después de eso, anduvo 40 días entre sus discípulos y anduvo enseñándoles. Después de eso fue elevado en una nube al cielo. Iglesia, si Él pudo hacer eso, yo te pregunto, iglesia, ¿acaso hay algo difícil que Dios no pueda hacer? ¿Acaso hay algo difícil para Dios? El apóstol Juan nos enseña que Dios tiene tanto poder. En el libro de Apocalipsis nos enseña el apóstol Juan que Dios con un gran poder pudo hacer y que en el trono de gloria se sentara un cordero. Oh, pastor David, ¿por qué un cordero está sentado en el trono? Yo podría entender que fuera el majestuoso león. Yo podría entender que en el trono estuviera sentado un oso poderoso. Oh, pero un cordero, un animal que puede ser llevado al matadero, un animal con vulnerabilidades que necesitan cuidado de alguien más, un cordero gobernando y reinando. Tanto poder tiene nuestro Dios glorioso, que hizo que un cordero humilde estuviera gobernando. Convirtió al cordero más humilde y sencillo en el Rey de reyes, Señor de señores. Oh, si Él pudo hacer que el más humilde estuviera sentado en lo más alto, ¿hay algo difícil para nuestro Dios? ¿Hay algo difícil para nuestro Señor? Iglesia, no hay nada difícil para Dios. Todo es posible si tú puedes creer. O en medio de una visitación, todo es posible si tú puedes creer. El versículo 2 dice: y Sara, ya de 90 años, concibió. Wow. Concibió, dio a luz lo que era imposible. Dio a luz. Y Sara, ya de 90 años, concibió. Y una madre, cuando el hijo estaba perdido, lo vio venir delante de los pies del Señor y convertirse en un siervo de Dios. Hoy aquella mujer que tenía, después de un diagnóstico médico insuperable, ahora la ve usted hablando del Señor, predicando, completamente sana, saludable. Oh, aquel hombre que estaba colapsando en su área financiera, después de venir y tener una visitación de Dios, ahora usted le ve bendecido, próspero, ayudando a los que están a su alrededor. Sara, ya de 90 años, concibió. Cuando parecía que allá se había pasado el tiempo, cuando parecía que ya no había oportunidad alguna, cuando humanamente el humano hubiera dicho: ya no hay ni por dónde moverle, Sarita linda, estás preciosa, estás linda, pero ya no le busques por ahí. Sara, siendo de 90 años, diga conmigo, concibió. Dígalo fuerte, concibió. Y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Sara no solamente era mayor de edad, Sara era estéril. Ni aún cuando estaba joven y fuerte pudo dar a luz. Pero aún en su vejez dio a luz. Pregúnteme, ¿qué es eso, pastor? Pregúnteme, ¿qué es eso, pastor? Milagro. Milagro. Cuando Dios entra a tu vida, ¿qué es lo que va a suceder? Milagro. ¿Qué es lo que va a venir a tu casa? Milagro tras milagro en tu vida, porque la presencia de Dios es la que desata su bendición. Muchos quizás creen que están demasiado jóvenes para dar fruto en el reino de Dios. Otros piensan que ya están muy grandes para ello, pero la palabra de Dios nos enseña que no hay edad para dar fruto. No se trata de edad, no se trata de derechos de antigüedad, no se trata de quién tiene la fuerza, no se trata de quién tiene capacidad. No tiene nada que ver con la edad que tienes en la iglesia. Puedes ser recién convertido, puedes tener años en la casa de Dios. Se trata de que Dios visita tu vida. Se trata de que el Espíritu de Dios está contigo
y Él puede hacer algo contigo. Sin importar tus fortalezas, sin importar tus debilidades, Dios puede hacer algo contigo. Quizás muchos se han sentido estancados, quizás algunos se han sentido como Sara en un momento de esterilidad, donde quizás no han dado tanto fruto, se han esforzado, pero no han tenido buenos resultados. Quizás no han alcanzado sus sueños, quizás se resignaron a quedarse con la vida o con su status quo, pensando que su tiempo ya había pasado, y se han acomodado a lo que ahorita están viviendo. Quizás tu llamado no ha despegado como creíste que iba a ser desde tu juventud. Quizás no has crecido en tu trabajo. Quizás tu empresa la has sentido estancada. O si tú eres líder de un grupo de amistad, has sentido que no ha crecido como tú hubieses deseado. Te has sentido quizás estancado en las relaciones. Te has sentido quizás en tiempo. Lo has intentado una y otra vez y no lo has alcanzado y no lo has logrado. Pero hoy es un tiempo para desafiarte. Sé desafiado por Dios, sé desafiado por su palabra. Vengo a decirte, si Sara, siendo de 90 años, pudo concebir a causa de la visitación del Espíritu Santo, no importa dónde tú te sientas estancado, no importa dónde sientas que no has tenido avance o sientas que ya se te pasó el tiempo para algunas cosas, si Sara pudo dar a luz a los 90 años, tú también podrás dar fruto si Dios toca tu vida, si Dios visita tu casa, si Dios visita tu familia, si Dios te visita. ¿Sabe? Cuando Dios viene, la visitación del Espíritu Santo quebranta la esterilidad. Cuando la presencia de Dios viene, quebranta el estancamiento. Necesitas una visitación de Dios para que crezcas en todas las áreas en tu vida, para que te vaya bien en la relación, para que te vaya bien en el matrimonio, para que te vaya bien. Necesitas la visitación del Espíritu Santo de Dios. Si Él te visita, Él hará algo lindo. Si Él te visita, Él hará algo grande. Si Él te visita, Él hará algo poderoso. Sabe, yo tengo desde la madrugada una frase que viene en el libro de los Hechos: y extiende Jehová tu mano sobre la iglesia, haciendo sanidades, portentos y maravillas. Porque cuando la mano del Señor se extiende sobre nuestra vida, lo imposible es posible. Su visitación hace que lo improbable venga a tus manos en el nombre de Jesús. Dale ese aplauso a Dios. Venga a tus manos en el nombre de Jesús. En medio de un tiempo de visitación, las promesas de Dios van a darse a luz. ¿Quién tiene promesas de Dios por acá? En medio de la visitación del Espíritu Santo, las promesas que Dios te ha dado, las vas a dar a luz. Sara tenía una promesa. Fue cuando Dios la visitó que dio a luz al primer chamaco. Dio a luz ahí a Isaac. Precioso, fue poderoso. Necesitamos una visitación del cielo. Necesitamos buscar una visitación, un toque de su gloria, porque si Él te toca, todo será diferente. Si Él te toca, todo va a cambiar en la casa, todo va a cambiar en la familia. Si tienes una visitación de Dios, vas a ser marcado por la bendición de Dios. ¿Y sabes por qué Dios te va a bendecir? El propósito de que tú seas bendecido es que bendigas a otros. Soy bendecido para bendecir. ¿Sabe? Dios le prometió a Abraham: te voy a bendecir, Abraham, te voy a dar un hijo y tú vas a ser padre para muchedumbres de gentes. La visitación de Dios va a poner una bendición sobre tu vida para que tú seas de bendición a alguien más. Diga conmigo: seré bendecido para bendecir. Seré bendecido para ser de bendición en el nombre de Jesús. Dice el versículo 2 que Dios cumplió su promesa en el tiempo. En el tiempo del Señor. Dice: en el tiempo que Dios le había dicho. Alguien diga conmigo: los tiempos de Dios son perfectos. Vamos, repítalo más fuerte: los tiempos de Dios son perfectos. Le voy a decir algo, grábeselo en su espíritu: Dios nunca llega tarde. Lo que parece demora tiene un propósito. Siempre una demora tiene un propósito.
glorificar al Señor. Amén. Glorificar al Señor. Los tiempos, ustedes les aplauso a Dios, claro que sí. Dios nunca llega tarde. Sara podría haber pensado: Señor, llegaste en un mal momento. ¿Por qué no llegaste cuando yo estaba más chavalona, Señor? ¿Por qué no llegaste cuando tenía mi cabello así largo y estaba bien fuerte y podía salir corriendo tras los 3, 4, 5 niños que me dieras? Aleluya. Quizás Sara pudo haber pensado: Señor, llegaste tarde a mi casa. Ya tengo 90, mi esposo tiene más de 100. Señor, llegaste tarde. Pero tenemos que saber algo importante. Es cuando Sara y Abraham eran las personas correctas, pero también en el tiempo correcto, cuando pudieron experimentar un milagro del Señor. Cuando las condiciones no son las óptimas, cuando pareciera que el tiempo no es quizás el adecuado, cuando ya no ves solución, ahí, cuando ya no hay solución, cuando ya no hay manera humana, ahí es el momento correcto donde tú te haces un aspirante a recibir un milagro. Porque ¿qué es milagro? Milagro es donde el hombre termina y Dios comienza. Eso es milagro. Donde yo ya terminé a los 90 años, ni por naturaleza, aunque yo haya sido muy fértil, esa mujer va a tener hijos. Ni él, ni ella, ni él. El hombre termina y dice Dios: cuando ya terminaste, en la situación más difícil, cuando ya no hay manera humana, dice ahí es el aspirante para un milagro. Ahí es el tiempo correcto. Ahí es donde Dios va a obrar. Ahí es donde Dios va a entrar. ¿Me estoy explicando por acá? A veces decimos: Señor, te estás tardando. No, Dios está esperando el tiempo correcto. Cuando ya no haya manera, ahí es donde puedes levantar tus ojos al cielo. Señor, este es el momento para que entres, para que te glorifiques, para que hagas maravillas en mi vida. Porque de otra forma vas a decir: es que yo era muy capaz. Oh, es que yo estaba joven. Hubiera dicho Sara, era bonita. Abrahamcito me perseguía todos los días. ¿Cómo no iba a dar a luz si Abrahamcito no me dejaba de perseguir? Y yo estaba joven, estaba fuerte. No, dijo Dios. Porque lo que yo voy a hacer, la gloria solamente será mía. No será de ningún hombre, no será de ninguna mujer, no será de nadie más que la gloria será del Dios Todopoderoso. Porque cuando ya no hay solución humana, yo voy a entrar a la escena, dice Dios, y voy a hacer milagro. Digan conmigo: milagro. Aleluya, denle ese aplauso al Señor. Quizás parece que Dios ha llegado tarde o en el momento incorrecto, pero la verdad es que es el momento correcto para Dios. En la Biblia vemos a Dios manifestarse en los momentos más difíciles. No porque el dolor y el sufrimiento traigan milagros, no, sino porque a pesar del dolor y a pesar del sufrimiento, sigues creyendo que Dios lo puede hacer. Y tu fe desatará el milagro. No es porque el dolor sea milagroso, no. A pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, sigues teniendo fe que Dios va a cumplir lo que prometió. Aleluya. Alguien está acá. Alguien puede decir: yo creo que Dios va a cumplir sus promesas. Aleluya. Darás a luz las promesas de Dios, iglesia. Vendrán a tu vida. Las cargarás como Sara cargó un niño. Las disfrutarás como Sara disfrutó amamantar a ese niño. Darás a luz, iglesia. Vengo a decirte de parte de Dios, estamos en un tiempo de visitación. Darás a luz las promesas de Dios. Las tendrás en tus manos. Las disfrutarás. No pasará tu generación sin que vea las promesas. Aleluya. Las promesas de Dios en tu vida. Palabra para demostrarlo. Habacuc capítulo 2 versículo 3. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. No mentirá. Aunque tardare, espéralo. Dile que está a un lado tuyo: espéralo. En cualquier momento llega. Dile, espéralo. Sin duda vendrá. No tardará. Dios ya lo está haciendo. Dios cumplirá sus promesas. Alguien alabe a Dios y diga: Dios, yo creo en tus promesas. ¿Me da otros minutos más? Versículo 3. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació,
que le dio a luz Sara, Isaac. Isaac significa aquel que hará reír, o risa, aquel que hará reír. Porque la visitación de Dios hará que la tristeza en tu vida se vaya. Porque la visitación de Dios hará que la depresión, la ira, el enojo, el sentimiento de incapacidad suelte y deje tu casa y deje tu familia. Porque la visitación del Todopoderoso hará que todo sentimiento que no es gozo, que no es alegría, salga de tu casa, salga de tu familia. Vengo a decirte en el nombre del Señor, iglesia, reirás, disfrutarás al Señor, disfrutarás sus promesas. Tenemos que recordar que a la luz de la palabra de Dios, Isaac es símbolo, sombra o tipo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Isaac, ¿sabe? Es tipo de nuestro, es el hijo de la promesa, es el hijo prometido, es el hijo esperado. La palabra de Dios nos enseña que Jesús es la vid verdadera. De él salió la sangre de la vid, por decirlo de alguna manera, que es la sangre de la vid, la sangre de la uva. Es decir, usted agarra una uva y la tritura, se conoce como la sangre de la uva. Lo que ahora se puede conocer como vino, como la sangre de la uva. Jesús, siendo la vid verdadera, fue machacado en la cruz del Calvario, derramó su sangre. Y cuando tomamos la sangre de la uva, dice la palabra de Dios, cuando tomamos su comunión, cuando tomamos ese vino del Espíritu Santo, entonces ese vino vivo trae alegría en nuestra vida. Ese es Isaac, es tipo de Cristo, la vid verdadera. Trae gozo, trae alegría al corazón. Cuando Isaac llega a tu vida, iglesia, vas a reír, vas a disfrutar. Cuando el milagro venga, lo vas a gozar. Vas a ver cómo Dios te usa, vas a ver cómo Dios hace un milagro en tu casa, en tu familia, y reirás. Tu boca se llenará de risa, tus labios se llenarán de alabanza. En medio de una visitación te reirás, porque lo que parecía imposible empezará a ser posible en el nombre del Señor. Iglesia, no hay nada difícil para Dios. Al que cree todo le es posible. Sobrenaturalmente Dios te hará reír de forma milagrosa. Dios hará que tú rías, disfrutes en medio de la visitación de su presencia. La visitación de Dios trae gozo. ¿Cuántos disfrutan gozarse en Dios? La visitación de Dios trae gozo, alegría sin precedentes, un gozo sobrenatural. Vamos avanzando un poco más, versículo 4. ¿Qué más pasa en medio de esta visitación? Dice: y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Diga conmigo: circuncisión. Circuncisión significa cortar la carne, es decir, la carne del corazón. Cuando ya tienes tu milagro, cuando Dios ya te está usando, cuando ya tuviste tu bendición, tu victoria, tu rompimiento, cuando ya subiste de nivel, debes de mantener tu consagración. Sí, iglesia, no pierdas carnalmente lo que conseguiste con el Espíritu. Se lo repito por si usted está notando: no pierdas carnalmente lo que conseguiste con el Espíritu. Es muy fácil alcanzar algo, es muy fácil obtenerlo y conseguirlo, pero lo difícil es mantenerlo. ¿Sí? Si en tu mejor momento espiritual Dios hizo cosa tremenda contigo, debes mantenerla con la misma espiritualidad. Lo que recibes con oración, lo mantienes con oración. Lo que recibes por la fe, lo mantienes con sabiduría. Tenemos nosotros que mantenernos nosotros siempre dependiendo del Señor. Diga conmigo: circuncisión. Significa quitar la carne. Significa quitar la carne. Es muy fácil alcanzar algo y después relajarse. Tristemente es muy fácil. Pero estamos en un tiempo de visitación. Y tenemos que aprender esto. En medio de la visitación del Espíritu Santo, iglesia, mantente consagrado a Dios. Aunque recibas tu bendición, aunque recibas tus milagros, aunque Dios te empiece a usar de una forma poderosa, aunque empieces a ver a toda tu familia en la casa de Dios adorándolo, mantente consagrado, mantente buscando al Señor, mantente buscando al Señor. Hay personas que dicen: oh, es que yo ya recibí el don de lenguas y ahora ya hablo como usted, santo Dios. No,
Consagración. Hay personas que dicen: yo venía por mi milagro de sanidad, Dios me sanó las piernas y me vuelvo a ir al baile. Santo Dios, mantenga su consagración. ¿Estoy explicando? Mantenga su consagración. Lo fácil es recibir el milagro, lo difícil es mantenerse usted con la bendición del Señor. La circuncisión, el cortar la carne de nuestro corazón, nos habla de un pacto con Dios. En medio de una visitación de su presencia, tenemos que ser creyentes que tienen pacto con Dios. Cuando Dios te bendiga, iglesia, porque lo va a hacer. Cuando Dios te bendiga, porque están los días próximos en que veas su bendición. Mantén tu pacto con Dios. Acércate a Dios más que nunca. No solamente saques provecho de una visitación, tengamos honor y mantengamos nuestro pacto con el Dios que nos ha hecho tanto bien. Digámosle a nuestra alma: oh alma mía, no olvides ninguno de los beneficios que Dios te ha dado. Digámosle a nuestra alma: oh, no te eleves a cosas vanas, elévate a las cosas eternas. Oh, digámosle a nuestra alma: no te olvides de los beneficios del cielo. Cuando venga Dios y te bendiga en medio de la visitación que estamos viviendo, iglesia, mantén tu pacto, mantén tu consagración, mantén tu oración, mantén tu búsqueda de Dios, mantén tu adoración al Señor, mantén tu corazón limpio, mantén tu corazón puro, mantén tu corazón para Dios. Para Dios. Y su presencia va a estar contigo siempre. Y su presencia te va a acompañar siempre. Y su presencia nunca te va a dejar. Amén. Denle ese aplauso más fuerte al Señor. Versículo 5. Dice: y era Abraham, diga conmigo, de 100 años. Dígalo conmigo fuerte: de 100 años. Cuando nació Isaac, su hijo. En la palabra de Dios, usted que es estudioso de la Biblia, usted sabe que el número 100, la palabra de Dios nos habla de plenitud, de una plenitud, nos sugiere una plenitud. En otras palabras, cuando Abraham era un hombre pleno con Dios, fue cuando recibió la promesa. La pregunta por acá está: ¿ya tienes tu plenitud en Dios? Porque muchas veces pensamos: si Dios me diera lo que le estoy pidiendo, yo estaría pleno. Si Dios me respondiera a mi milagro, yo me sentiría pleno. ¿Me estoy explicando por acá? Si Dios respondiera a mi necesidad financiera, me sentiría pleno. Si Dios respondiera con mi cónyuge, yo me sentiría pleno. Si Dios me diera un hijo, yo me sentiría pleno. Pero vemos que el orden es al revés. Abraham primero llegó a la plenitud. Abraham se sentía pleno con Dios. Cuando tu plenitud está en Dios, en su presencia, aunque la promesa todavía no se ha cumplido, entonces vendrá tu promesa. Porque si tu plenitud viene con el milagro, la respuesta de Dios, cuando llegue el milagro, dejarás al Señor. ¿Me estoy explicando? Pero cuando tú eres pleno con Dios: Señor, mi vida está plena contigo. Señor, mi vida está plena en tu presencia. Señor, me puede faltar todo, pero menos tu gloria. Señor, yo a donde tú estés, yo ahí estoy. Señor, tu presencia es lo más preciado para mí. Tu presencia, cuando estás pleno con Dios, cuando tu corazón, tu vida, cuando tu gozo está pleno en la presencia de Dios. Abraham, a los 100 años, en medio de la plenitud, le nació su hijo. Llegó la promesa. Entonces nosotros tenemos que entender el orden correcto. Tenemos que amar al Señor, que nuestra plenitud esté en Dios y en su presencia, y entonces vendrá la promesa. Si tenemos plenitud en Dios, entonces llegará la promesa deseada y no dejaremos al Señor. Que Dios sea tu plenitud, iglesia. Que nos enamoremos del Espíritu Santo de Dios, que lo amemos como no amamos nada en esta tierra ni en este mundo. Que amemos su presencia y que amemos su gloria.
Versículo 6, Génesis 21:6 dice: entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, aleluya, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Dios me ha hecho reír. Le voy a decir algo: Dios no quiere verte triste. Dios en una visitación, Él va a buscar traerte alegría y gozo y paz, porque los pensamientos de Dios no son de mal, sino de bien, para darte el fin que estás esperando. Dios quiere verte feliz, o mejor dicho, en un término más bíblico, Dios quiere verte lleno de gozo, que te regocijas. Los planes de Dios para ti son de paz, no de mal. Los planes de Dios para ti es que tú estés en regocijo constante. ¿Sabe? La palabra del Señor nos dice que el espíritu triste seca los huesos. Entonces no importa tu situación, no importa la adversidad que estés viviendo, Dios quiere verte gozoso. Dios quiere verte que sigues regocijándote. Aunque la situación parezca ser dura, Dios te dice: gozaos y alegraos. Amén. El apóstol Pablo nos lo enseñó de otra manera. Él dijo: regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Es un mandamiento del Señor. ¿Sabe? En otra parte de la palabra de Dios, en el libro de Nehemías, dice: el gozo de Dios es mi fortaleza, el gozo de Dios es mi fuerza. ¿Sabe? Yo le voy a decir algo, amada iglesia: cuando más tentación tengas de dejarte caer, cuando los golpes están fuertes, cuando la situación y la circunstancia es difícil, cuando has estado esperando tanto tu promesa y no la has recibido, Dios dice que te tienes que gozar y regocijar, porque en medio de la batalla el gozo va a ser tu fuerza. El gozo te va a mantener fuerte. El gozo te va a mantener firme. ¿Me estoy explicando? El gozo es algo tremendo. Le voy a decir algo bien interesante, anótelo por ahí: los asuntos más importantes del cielo se hacen en medio de una atmósfera de gozo y alegría. No tengo tiempo para enseñar todo el tema del gozo, después hacemos una serie de gozo. Pero el gozo es el puente entre el creer y el recibir. Usted dice: yo creo pero no he recibido. El gozo, esto está poderoso. El gozo es el puente entre el creer y el recibir. Es el puente. El gozo es el puente entre el creer y el recibir. Se lo voy a explicar muy rápido entre paréntesis para no desviarme mucho del tema. Por ejemplo, cuando usted se goza en el Espíritu Santo de Dios, usted está actuando en fe. Usted está siendo movido por la fe. Usted está siendo movido creyéndole al Señor. Por ejemplo, imagínese, usted cree que una persona puede ser sana en el nombre del Señor. Amén. Ok. Y cuando esa persona es sana en el nombre del Señor, entonces usted se va a gozar, se va a alegrar, va a decir: mire, pastor, ya puedo, mire, aleluya. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero le voy a decir algo: ese gozo que sentiste cuando ya estás sano, si lo tuvieras desde antes de ser sano, por fe creyendo que Dios ya te sanó, aunque todavía no veas la sanidad. ¿Me estoy explicando por acá? Estás creyendo y te gozas por fe de que Dios ya hizo el milagro. Ese gozo es el puente entre el creer y te va a llevar a recibir. En el nombre del Señor, den un aplauso a Dios. Te va a llevar a recibir, ¿sí? El gozo es el puente entre el creer y el recibir. Más Biblia para demostrarlo. Aunque Isaac era el hijo de la promesa, ¿sabe cuál era la promesa que Dios le dio a Abraham? La promesa que Dios le dio a Abraham es que él le iba a dar hijos, en tantos hijos según como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Él iba a tener tantos hijos. Le dijo: cuenta las estrellas de los cielos y las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Lo llevó a la arena y entonces le dijo: cuenta los granos y si los puedes contar, así va a ser tu descendencia. Esa era la promesa de Abraham de parte de Dios. Entonces Isaac era el puente, era la risa, era el gozo. ¿Me estoy explicando?
Abraham creyó en la promesa de que iba a ser padre de muchedumbres de gentes, pero el gozo, el inicio, la promesa era Isaac. Risa, gozo, alegría. ¿Me estoy explicando? En medio de la imposibilidad se gozó. En medio de la imposibilidad, aleluya. Más Biblia para demostrarlo. Está bien, está bien. Más Biblia para demostrarlo. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario y entregó su vida, dice que el infierno estaba haciendo fiesta porque había matado al Hijo de Dios. Pero después de 3 días el Hijo de Dios puso su vida y la volvió a tomar y se levantó. Y dice el libro de los Hebreos que él, sentándose, dice en otra versión, dice burlándose públicamente de sus enemigos. En otra versión más profunda, la palabra burlarse no es como una burla malintencionada, sino es como un reír a carcajadas. Parecía que ya se había acabado todo. El cielo se oscureció, el manto en el templo se rasgó, todo tembló. Parecía que no había esperanza cuando Jesús murió. Pero en medio de ese proceso, Jesús empezó a reírse con gozo, empezó a llenarse de gozo, y ese gozo trajo la resurrección tan gloriosa, aleluya, que usted y yo estamos viviendo y disfrutando. Denle ese aplauso al Señor. Eso es lindo. Quisiera profundizar más en el gozo, pero yo quiero decirte solo esto: mantente en gozo, mantente en alegría. El gozo de Dios va a ser tu fuerza. El gozo de Dios, cuando más tentado estés, así que te sientes con el piquito caído, gózate en el Señor, regocíjate. Otra vez te digo, dice el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez te lo digo, regocijaos, alégrate en el Señor. En el nombre de Jesús, diga conmigo: Señor, lléname de gozo, lléname de alegría. Me da otros 5 minutos para ir cerrando. Versículo 7. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Wow, no solamente dio a luz, sino que le dio de mamar. No solamente dio a luz, sino que le proveyó lo necesario para el crecimiento, para la edificación de ese niño. Lo hizo crecer, lo llevó a que fuera un muchacho temeroso del Señor. Le proveyó lo que él necesitaba para su desarrollo, para su crecimiento. Lo podemos aplicar si usted tiene un grupo de amistad. Antes no era maestro, ahora va a tener grupo de amistad y lo va a hacer crecer en abundancia. ¿Sí me estoy explicando? Antes usted estaba batallando con las finanzas, después Dios le da un negocio y lo va a hacer crecer. ¿Quién dijera que Sara iba no solo a dar un hijo, sino lo iba a amamantar? ¿Quién dijera que Juan? ¿Quién dijera que Pedro? ¿Quién dijera que Santiago? ¿Quién dijera que Armando iba a tener un negocio y lo iba a hacer crecer? Gloria a Dios grande. ¿Quién dijera que ese muchacho que era incontrolable estudiara medicina y se hiciera un gran médico para ayudar a muchos? Oh, ¿quién dijera que Dios iba a hacer una maravilla? ¿Qué es lo que le quiero decir? Cuando tienes una visitación de Dios, Dios rompe los límites de tu vida. Lo que parecía límite, Dios los va a romper en medio de una visitación. Él hará más allá de lo que tú habías pensado y habías imaginado. Sara ya no pensaba en hijos. Sara ya no pensaba en cargar un muchacho, menos en amamantarlo. Oh, pero la visitación gloriosa de Dios entró a su casa y la rompió sus límites y la llevó más allá de lo que había pensado e imaginado, en el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. He aquí, iglesia, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, el Señor nos está diciendo: iglesia, te estoy visitando. Te estoy visitando. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, voy a entrar a su casa, voy a entrar a su familia. Te estoy visitando. Si hubiese alguien que escuche lo que el cielo está diciendo,
y abriera la puerta. Sabe, este pasaje de Apocalipsis es tremendo porque regularmente lo usamos para la salvación del alma de los seres humanos, pero el apóstol Juan lo estaba diciendo a la iglesia. Es tremendo si nosotros escuchásemos a Dios que nos está diciendo: te estoy visitando. Algunos de ustedes Dios los va a empezar a visitar de noche. No va a ser el frío, no va a ser el calor, será la presencia de Dios que te despertó, que quiere oír tu voz. Dios quiere visitar tu casa, Dios quiere visitar tu vida. Le abrirás la puerta al Señor y dirás: Señor, sí, visítame con todo tu esplendor. Señor, Espíritu Santo, derrámate sobre mi vida. Dejarás, iglesia, que su gloria te inunde. Le darías permiso de entrar para tener un tiempo en su presencia. El Espíritu Santo te está llamando, te está atrayendo a pacto, te está atrayendo a la intimidad de su presencia, a una búsqueda mayor. Si hoy escucharas su voz, iglesia, y abrieras la puerta de tu corazón, Él entraría, Él visitaría tu vida con su presencia, pasaría tiempo contigo. Alguien póngase de pie esta tarde. Si hoy escucharas la voz de Dios que te está visitando y le abrieras tu corazón para buscarlo con todas tus fuerzas, la mayor visitación de tu vida estaría comenzando. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Levanta tus manos al cielo, iglesia. Es tiempo de buscar la visitación del Espíritu Santo. Ahí donde estás, empieza a decirle: Espíritu Santo,